Proyecto Victoria. Este proyecto se desarrolla en la materia de Diseño 2 de la carrera de Arquitectura, realizado por Ingrid Natalí Alvarado Castro y Lisbeth Sofía García Hernández. Este proyecto consiste en la remodelación de una casa ubicada en la calle San Lucas, número 125 del fraccionamiento San Fernando en Zacatecas, Zacatecas. Se realiza con el propósito de mejorar y satisfacer las nuevas necesidades de los actuales dueños, ya que la vivienda que existe actualmente no satisface sus necesidades. Dentro del marco sociocultural se realizó un análisis del usuario, es decir, un estudio detallado en el que se definió quiénes serían las personas que habitarían la vivienda, las actividades que deben realizar dentro de ellas, desde necesidades fisiológicas hasta actividades de recreamiento, y a partir de estas se decidió cuáles serían los espacios que integrarían el proyecto, tomando en cuenta usuarios externos e internos. En lo que corresponde al marco físico, se realizó un estudio acerca del entorno donde se ubica la vivienda, con el fin de conocer las características físicas tales como el clima, el asoleamiento, la constitución geológica, temperatura, precipitación pluvial, vientos, humedad, entre otras. Esto con el fin de tomar las características físicas que conforman el terreno y la vivienda y aprovecharlas de la mejor manera posible, desarrollando las formas más convenientes de acceso, ubicación de los servicios, zonificación, orientación, climatización, ambientación, entre otros. Y entonces, a partir de estas conveniencias, podemos comenzar a crear un proyecto que, además de satisfacer las necesidades, sea funcional. Otro aspecto importante a considerar antes de desarrollar el proyecto es el marco normativo, ya que a partir de este podemos conocer las leyes y normas que intervienen en la creación de nuestro proyecto. Por ello, es importante conocer dichas leyes de forma específica y a fondo para no infringir en la ley al momento de crear el proyecto. Dentro del marco funcional encontramos la solución al programa de necesidades, ya que a partir de conocer las necesidades a cubrir y las actividades a realizar por cada usuario, podemos definir en qué espacio de la casa se van a llevar a cabo dichas actividades, tomando en cuenta si dicha área de la casa es una zona de servicio, una zona pública o una zona íntima. También definimos los patrones de diseño, los cuales consisten en definir aproximadamente las medidas en las que las actividades se llevarán a cabo. Dentro de la hipótesis, planteamos la idea antes de llevar a cabo el proyecto, la cual consiste en realizar cambios en una vivienda ya existente con el fin de mejorar su funcionamiento y satisfacer las nuevas necesidades que tienen los usuarios. Para esto debemos tomar en cuenta los aspectos ya existentes, tales como el área ya construida y el área total del terreno. También deben considerarse los factores que influyen en la creación de la vivienda, tales como el contexto sociocultural y político. El concepto de diseño asignado a nuestro proyecto puede definirse como minimalista. Consideramos que para dar un toque más moderno a la vivienda sería conveniente aplicar una paleta de colores con tonalidades frías que transmitan tranquilidad a sus habitantes. Se aplican tintes de feminidad al interior del proyecto mediante la selección de elementos decorativos con líneas curvas. Consideramos que al utilizar el color blanco como una base común para el proyecto, permitiremos que los colores de los elementos sobresalgan de manera armoniosa y estética, pero a la vez simple. En una búsqueda por obtener una buena iluminación natural, que aparte otorgue una buena ventilación a los espacios, la utilización de ventanas largas y amplias resulta como la mejor solución para atender las necesidades de los usuarios. Dentro de la planta baja tenemos una distribución funcional para 6 espacios. El proyecto recibe a los usuarios con una cochera ideal para alojar a 2 automóviles. Una vez ingresando a la vivienda, podemos encontrar un estudio o despacho que se ubica del lado derecho frente a un total de 10 escalones que nos guían al segundo nivel de nuestro proyecto. Buscando mantener la remodelación del inmueble lo más conveniente posible, la cocina permanecerá en su ubicación original, teniendo conexión directa con la sala y con el comedor. Enseguida de la sala se encuentra el sanitario, que consiste de un lavabo individual y un excusado. Dicho sanitario se ventila por medio del jardín,
que se encuentra del lado izquierdo al fondo de la vivienda y consiste de una jardinera de concreto, una banca de concreto y un espacio de césped en el que los usuarios puedan conectar con el ambiente. Dentro de la planta alta de nuestro proyecto, nos encontramos con un cuarto de televisión que funciona como vestíbulo para 4 de los 5 demás espacios. El primer espacio que tiene conexión directa al cuarto de televisión es un baño completo que consta de un excusado, un lavabo y una regadera. A su derecha tenemos una recámara para una sola persona. Consiste de una cama individual, 2 mesas de noche y un closet. La siguiente recámara se encuentra a espaldas de la primera mencionada y cuenta con las mismas características de esta. La recámara principal es para 2 personas, cuenta con las mismas características de las otras 2 habitaciones, sin embargo, 2 elementos importantes a mencionar son el baño completo privado y un balcón al que se accesa por medio de una puerta corrediza de cristal. Este provee ventilación e iluminación natural. Para finalizar con la explicación, nuestra planta de azotea se conforma por una azotea apta para 2 mesas pequeñas y 2 jardineras de concreto como decoración, iguales a las que se encuentran dentro del jardín de la planta baja. Esto para mantener una línea consecutiva dentro del concepto de diseño de nuestro proyecto. Nos encontramos con un espacio de tarja y lavabo, medio baño y enseguida de este tenemos un cuarto de lavado con lavaderos que nos dan acceso directo a un almacén privado. Como parte de la instalación sanitaria del proyecto, consideramos que lo mejor era que nuestra planta de azotea contara con 2 bajadas de aguas pluviales, una en cada esquina inferior del plano. Para un correcto flujo de aguas pluviales, cuenta con una pendiente del 2%. El diseño de la fachada se realiza en armonía con el concepto de diseño del interior de la vivienda, es decir, se toman elementos y formas simples, sobrepuestos entre sí para dar un aspecto de modernidad. Además, el uso de colores que se emplea va desde neutros a cálidos para crear un ligero contraste entre ellos. Los elementos principales de esta fachada son nuestra cochera, que es el acceso principal a la vivienda. Después, correspondiente a la planta alta, tenemos un volumen que sobresale sobre el ventanal de la recámara principal, esto con el fin de crear profundidad y movimiento en nuestra fachada, además de funcionar como una sombra para la terraza que está fuera de la recámara principal. También tenemos un muro de piedra que se extiende desde la planta alta hasta el final de la construcción, dando un toque de contraste y calidez a la construcción, todo esto cubierto por un pequeño voladizo como decoración. Dentro del corte se realizó una división de forma longitudinal para ver los elementos que conforman el interior de la vivienda. A partir de este podemos observar los muros divisorios de toda la vivienda y los elementos que conectan la planta alta, la baja y la de azotea, tales como las escaleras, que se extienden hasta la última planta. También podemos ver la cochera, la terraza de la habitación principal y la terraza de la azotea. También podemos apreciar los diferentes espacios que se crean a partir de definir las habitaciones. En el final de la vivienda del lado derecho tenemos la división del patio o jardín, ya que este no se extiende hasta la última planta, solo permanece en la planta baja. Otro aspecto a mencionar es que en la línea de tierra podemos analizar los escalones o cambios de nivel que tenemos a lo largo de la vivienda, con el fin de mejorar el flujo y, en el caso de los baños o del patio, evitar derrames. Como último punto, tenemos el diseño de las perspectivas, en el que conocemos un poco más específicamente cómo se verían los espacios por dentro. En esta tenemos una perspectiva interior, la cual corresponde a nuestra habitación principal vista desde el ventanal de la dicha habitación. Podemos ver la puerta de acceso, la división hacia el closet y baño, la cama principal y los muebles básicos que la conforman. Además, elementos de decoración. En lo que corresponde a la perspectiva exterior, se creó una vista a partir de 2 puntos de fuga, en la que podemos ver la fachada principal y podemos apreciar de forma más específica cómo es que sobresalen los muros y los volúmenes sobrepuestos en nuestra fachada.
Por otro lado, en lo que pertenece al muro completamente solo, no existen elementos decorativos o ventanas que conformen la vivienda, ya que ese muro colinda con otra vivienda. Para finalizar, podemos decir que este proyecto se desarrolló a partir de conocer de forma específica el terreno, la vivienda y sus características actuales, y a partir de estas se plantearon ideas en base a las necesidades y actividades que los usuarios como familia y como seres individuales deben realizar dentro de la nueva vivienda. Para ello se realizaron diversas ideas y se plantearon varias propuestas que conforme a la evolución del proyecto se fueron modificando para crear la opción más factible en todos los aspectos. Además de que el proyecto arquitectónico no solo consiste en diseñar la planta y los espacios básicos, sino que también consiste en analizar profundamente las características físicas, morfológicas, entre otras, para desarrollar el proyecto, que además de ser integrado por la planta arquitectónica, también lo conforman los cortes, las fachadas, conveniencias, planos estructurales, entre otros elementos que permiten presentar al cliente la propuesta completa, con el fin de convencerlo que dicho proyecto satisfacerá sus necesidades y sea de su agrado. Por lo que crear un proyecto con sus elementos específicos y detallados nos dan una mayor posibilidad y certeza de que el cliente aceptará el proyecto, ya que a partir de presentar una propuesta completa puede conocer verídicamente y lo más cercano posible a lo que será el proyecto final en la realidad.